Hay dos tipos de hijas calladas en cada casa, las que guardan silencio por obediencia, y las que guardan silencio por memoria. Los padres, por regla general, no saben distinguirlas, hasta que llega una mañana en la que una carpeta se desliza sobre la mesa, la hija levanta la mirada, y la madre entiende con una claridad terrible cuál de las dos crió. Me llamo Kim Everett. Acababa de cumplir 18 años y, a las 9:03 de la mañana siguiente, mi mamá deslizó una carpeta manila sobre la mesa de la cocina como si fuera el desayuno. Sonrió. Cariño, tenemos que hablar de ese dinero. La sangre se me heló. No tenía idea de que yo ya lo sabía. Pero antes de llevarte a esa cocina, déjame regresarte a octubre, 6 meses antes, cuando mi familia descubrió qué clase de hija había criado. Era un martes de octubre, de esos en que el foco del porche se enciende a las 5. Estaba limpiando mi cuarto cuando vi la vieja caja de cedro de mi abuelo. Me la había dado en mi cumpleaños 17, el último regalo que me entregó en persona. No la abría desde hacía meses. Las bisagras susurraron al levantar la tapa. Dentro había una hoja de maple prensada, una foto de mis abuelos en su aniversario, y un sobre blanco, pesado, sellado. Con la letra firme de mi abuelo decía: ábrelo solo si algo te parece extraño con tu madre antes de cumplir 18 años. Llama a David Caldwell de inmediato. Me senté en la orilla de la cama. No lo abrí. Todavía no. Lo sostuve entre las manos mientras escuchaba abajo el sonido de papeles moviéndose en la cocina. La voz baja de mi madre. La voz aún más baja de Mark. No escuchaba palabras. No hacía falta. Volví a guardar el sobre. Cerré la caja. Bajé por un vaso de agua. No dije nada. Pero mirando atrás, ese sobre fue la primera vez que alguien me dio un arma. Solo que aún no lo entendía. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Gregory Everett. Una mañana de noviembre de 2018 salió en su Ford Ranger plateada, y no volvió. Había neblina, un tráiler, y un policía en nuestra puerta con el sombrero en las manos. Mi mamá lloró exactamente una semana. Después empezó a buscar una casa con cocina nueva. Se volvió a casar en 2020. Mark Hallis. Contratista. Camioneta grande. Risa grande. Y una hija de su primer matrimonio, Skyler, 2 años menor que yo. Aprendí rápido 3 cosas. Mi madre castigaba las lágrimas. Si lloraba, decía que estaba haciendo drama. Mi madre castigaba la alegría. Si me reía muy fuerte, decía que quería llamar la atención. Así que me volví plana, silenciosa. Pero silencio no era obediencia. Era vigilancia. Era memoria. Mi mamá creyó que una hija callada era una hija dócil. No entendió que una hija callada también puede estar observando. A los 14 murió mi abuela Margaret. A los 16 me mudé 2 meses con mi abuelo Harold. Leía junto a su ventana. Regaba sus tomates. Le cocinaba huevos con yema dura. Cuando murió, dejó un fideicomiso a mi nombre. $680,000. Acciones. Efectivo. Un terreno vendido en Bucks County. Y una regla muy simple. Todo era mío al cumplir 18 años. La cara de mi madre cuando escuchó eso. No era orgullo. Era cálculo. Mi abuelo me dejó una puerta. Mi mamá ya había contratado a alguien para cambiarle la cerradura. 6 meses antes de mi cumpleaños empezó a aparecer un hombre en traje gris. Todos los miércoles. Mismo Lexus gris. Briggs y Associates. Mi madre decía que era agente de seguros. Luego asesor financiero. Luego amigo de Mark. La historia cambiaba. Pero su carpeta no. Un día llegué temprano y escuché. Cuando firme, lo demás es puro trámite, dijo mi madre. Mark preguntó. ¿Y si duda? Mi madre se rió. ¿Quién va a firmar? Siempre firma. Ese día entendí. Yo ya no era la hija que no sabía. Solo no les dije que ya lo sabía. Abrí el sobre de mi abuelo en un parque. La carta decía: si estás leyendo esto, algo salió mal con tu madre. Llama a David Caldwell. Él sabe todo. Tienes derecho a protegerte. Marqué. Caldwell está Tel Aviv. Pedí hablar con David. Y una voz cálida me dijo: Kim, estaba esperando tu llamada. Fui a verlo a Lancaster. Me explicó todo. Y luego me mostró el documento que mi madre planeaba hacerme firmar. Acuerdo de unificación financiera familiar. Sonaba elegante. Era una trampa. Le daría a mi madre poder legal sobre mi dinero. Transferiría gran parte del fideicomiso a una empresa llamada Hallis Everett Holdings. Yo sería menor cuando firmara. Ella firmaría como tutora. Y me quitarían todo. 4 meses llevaban planeándolo. 4 meses. Serví café mientras construían una jaula. Le dije a Caldwell: entonces construyamos la mía. Creamos un nuevo fideicomiso irrevocable. Imposible de tocar. Imposible de modificar.
Mi madre, Mark y Esquiler quedaron excluidos para siempre. Para siempre. Lo nombré de Margaret Trust, por mi abuela. Firmaríamos a las 12 con un segundo, justo al cumplir 18. Y luego vendría el desayuno. El famoso desayuno. Pancakes. Sonrisas. La carpeta Manila. La emboscada. Y mi respuesta. Porque mi madre creía que estaba criando a una hija obediente. Pero llevaba años criando a una hija que recordaba. Y estaba a punto de descubrir la diferencia. Sky solo quiso decir que la familia es un equipo, corazón. Nada más. Yo sonreí. Claro, mamá. Este roast está delicioso. Tomé las papas, pasé la salsa, y mantuve la cara de la hija callada que no sabe nada. Pero en mi cabeza estaba tomando notas. Esquiler sabía al menos una parte. Quizá no todo. Pero sabía suficiente. Y eso significaba que mi madre la había preparado para comportarse de cierta manera esa mañana de abril. Faltaban 4 días. Yo estaba contando. 2 días antes de mi cumpleaños, mi mamá anunció una cena especial en Willow Creek Country Club. Yo ni siquiera había aceptado. 15 personas. El pastor y su esposa. El socio de negocios de Mark. 2 vecinas. Donna, la copresidenta del círculo de mujeres de mi madre. Esquiler con vestido rosa. Mark con saco azul marino. Todo parecía una celebración. Pero era una puesta en escena. Durante el postre, mi madre se levantó. Golpeó su copa con un cuchillo de mantequilla. Quiero brindar por mi valiente niña, que mañana va a tomar decisiones muy inteligentes. 15 personas alzaron 15 copas. Yo también. Sonreí. Gracias, mamá. Entonces lo vi. 3 mesas más allá. Un hombre solo. Saco azul marino. Ensalada César. Portafolio de cuero. Miró a Mark. Le hizo un pequeño gesto profesional con la cabeza. Mark se lo devolvió. Todavía no conocía su cara. Pero reconocí lo que era. Lance Briggs ya estaba en mi cena de cumpleaños. Esperando. Un día antes. 15 de abril de 2026. 11:47 de la noche. La puerta de mi cuarto cerrada. Laptop abierta. 3 lápices afilados que no necesitaba. Pijama gris. Pantuflas. Quería firmar como la versión de mí que había sobrevivido en esa casa. 11:52. David Caldwell entró al Zoom. 11:54. Priya Desai, de Midland Trust Services. 11:56. La notaria. 11:59. ¿Lista, Kim? Preguntó Caldwell. Sí. 11:59 y 55 segundos. El cursor parpadeó. 12 horas y 1 segundo. Escribí mi nombre. Kim Marie Everett. Lento. Cada letra intencional. 12:3. Iniciando transferencia, dijo Priya. 12:4. Confirmado. Fondos recibidos. 681.412 pesos con 90 centavos. De Margaret Trust está financiado. Totalmente ejecutado. Irrevocable. Caldwell miró a cámara. Feliz cumpleaños, señorita Everett. Ahora el mundo es suyo. Por primera vez en 6 meses. Respiré. Y dormí. 16 de abril. 7:45 de la mañana. Bajé. La cocina olía a pancakes. Mi madre estaba en bata rosa. Sonrió como si nada. Mi cumpleañera. Feliz cumpleaños, corazón. Me abrazó. 3 segundos más de lo normal. Mark estaba en la mesa. Esquiler en pijama. Y ahí estaba. La carpeta Manila. A plena vista. 3 pancakes. 3 velitas. Todo listo para la emboscada. Pide un deseo, Winnie. Pensé. Ojalá mi abuelo sepa. Apagué las velas. 2 bocados después. Mi madre deslizó la carpeta hacia mí. Como si fuera el desayuno. Solo es papeleo familiar. La abrí. Everett Family Financial John F. Castion Agreement. Mi nombre. Poder financiero para mi madre. Participación asignada a Hallis Everett Holdings LLC. Ayuda de matrícula para Esquiler. Y la fecha al pie. 14 de diciembre de 2025. 4 meses. 4 meses planeando robarme. Yo seguí leyendo. Despacio. Cada página. Cada línea. Mi madre empezó a ponerse nerviosa. Mark también. No tienes que leer todo eso, dijo. Me gusta entender lo que firmo. Entonces pregunté. Mark, ¿hace cuánto conoces a Lance Briggs? Silencio. Un silencio vivo. La mandíbula de Mark se tensó. Mi madre habló demasiado rápido. Ni siquiera te hemos dicho el nombre del abogado. La miré. Y no. Eso es lo que estoy notando. Esquiler levantó la vista. Mark dijo. Firma las páginas. Yo cerré la carpeta. Con calma. Mamá,
Este documento fue creado hace 4 meses. Solo estábamos planeando tu futuro. ¿Con un abogado que vi en mi cena de cumpleaños? Ahora ya no podían respirar normal. Entonces dije la frase que rompió todo. Antes de firmar, me gustaría poner a nuestro abogado familiar en la línea. Mi madre se congeló. No necesitamos a Caldwell para esto. Esperé. Luego dije suavemente. Nunca te dije quién era nuestro abogado familiar. La cocina quedó muerta. Mi madre abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Y justo entonces, mi teléfono vibró. David Caldwell, Esquire. 9:03 de la mañana. Miré a mi madre. Miré a Mark. ¿Les molesta si lo pongo en altavoz? No contestes. Gritó Mark. Contesté. Altavoz. Puse el teléfono entre la carpeta y el jarabe. Señor Caldwell, está en altavoz. Estoy con mi madre, Mark y Esquire. La voz de Caldwell llenó la cocina. Calma absoluta. Buenos días, Kim. Feliz cumpleaños. Estamos hablando de dinero. Excelente momento, entonces. Pausa. Luego dijo. Llamo para confirmar que la transferencia de activos se completó exitosamente anoche a las 12:04 de la mañana. The Margaret Trust está totalmente financiado. Es legalmente irrevocable. El silencio que siguió. No fue silencio. Fue demolición. El tenedor de mi madre cayó. Clink. Mark apretó los puños. Esquire susurró. ¿Qué? Caldwell siguió como si hablara del clima. Monto total, 681.412 pesos con 90 centavos. La primera distribución para Penn State ya fue aprobada. Los fondos solo pueden usarse para beneficio de Kim. Nadie más puede acceder a ellos. Nunca. Mark se puso de pie. Esto es, señor Hallis, lo interrumpió Caldwell. Le recomiendo pensar bien lo que diga en una línea abierta. Y entonces vi en la cara de mi madre 4 expresiones en 3 segundos. Incredulidad. Cálculo. Miedo. Y finalmente, la que esperé 18 años para ver. Derrota. Pero Caldwell no había terminado. También quiero dejar constancia, dijo, de que recibimos un borrador de Briggs y Associates sobre un documento titulado Everett Family Financial John F. Castion Agreement. Mi madre casi susurró. Eso es material protegido. No, señora. La protección no es el problema. El contenido sí. Mark dijo. Esto es una trampa. Caldwell respondió. No, señor Hallis. Una trampa requiere que la acusada haya engañado a alguien. La señorita Everett simplemente leyó lo que ustedes pusieron frente a ella. Esquire susurró. Dios mío. Mi madre. Kim, por favor. Yo dije. Déjalo terminar. Y Caldwell enumeró. 1. Ese documento no tiene valor legal. 2. Intentaron ejecutarlo mientras Kim aún era menor de edad. 3. Y ahí, sentada frente a los pancakes fríos, mirando la carpeta con la que pensaban quedarse con mi herencia, entendí algo. Mi madre creyó que crió una hija silenciosa, pero crió una hija que recordó todo. Y esa mañana, la memoria ganó. 3. En Pensilvania, un tutor legal tiene un deber fiduciario con un menor. Intentar desviar la herencia de una menor hacia una entidad donde el tutor tiene interés financiero personal, como Hallis Everett Holdings LLC, creada en noviembre de 2025, con Mark Hallis como único miembro, constituye una violación fiduciaria. Mi madre susurró. Basta, por favor, basta. Pero Caldwell siguió. 4. Ayer presenté una queja formal ante la Junta Disciplinaria de Pensilvania contra Lance Briggs por preparar este documento, y 3 borradores previos. Mark casi gritó. ¿Presentó una denuncia contra Briggs? El lunes, dijo Caldwell. Briggs fue notificado ayer a las 4 de la tarde. Dudo que hoy esté contestando llamadas. La carpeta manila sobre la mesa se veía distinta ahora. Más pequeña. Más triste. Papel muerto. Miré a mi madre. Mamá, mírame. Levantó los ojos. Rojos. ¿Sabías lo que estaba redactando? Kim, ¿sí o no? Silencio. Luego. Sí. Sí sabía. Esquire hizo un sonido que jamás le había escuchado. Mark golpeó la mesa. El salero brincó. ¿Hiciste todo esto a nuestras espaldas? Lo miré. Mark. Lo hice frente a un abogado con licencia. A las 12:01 de la madrugada. El día que cumplí 18. Con plena capacidad legal. Ustedes hicieron lo suyo a mis espaldas durante 4 meses mientras yo todavía tenía 17. Su cara se puso morada. Nosotros te criamos. Te mudaste cuando yo tenía 12. A quien criaste fue la marca de Esquire. No a mí. Mi madre se estremeció. Mark escupió. Malagradecida. Desde el altavoz, Caldwell entró como una navaja. Señor Hallis.
Le recomiendo medir sus palabras. Esta conversación está siendo documentada. Mark se sentó, duro, callado. Entonces dije, señor Caldwell, ¿puedo leer algo para el registro? Por favor. Abrí la carpeta. Página 9. Leí en voz alta. Incluyendo asistencia de matrícula para Schiller and Hallis en Bucknell University. Levanté la vista. Miré a Schiller. A mi madre. A Mark. ¿Entonces todo esto era para pagar la universidad de Schiller? Nadie dijo que no. Nadie dijo que sí. Eso fue respuesta suficiente. Cerré la carpeta. Me la voy a quedar. Mi abogado quiere una copia. Mi madre empezó a llorar. Lágrimas reales. Eso se lo concedo. Su cuerpo sabía producirlas. Pero el guión. Ese ya me lo sabía. Después de todo lo que he sacrificado por ti. Así me pagas. Esperé a que pasara la ola. Mamá. Quiero hablar de la palabra sacrificio. Pero otro día. Con un mediador. Con un consejero. Con alguien neutral. No necesito que un extraño me enseñe a ser tu madre. Creo que sí. Creo que lo necesitamos desde hace años. Entonces Caldwell dijo algo inesperado. King. Tu tía Beth está estacionada al final de la entrada. Puedes irte cuando quieras. Me puse de pie. Tomé la carpeta. Tomé mi teléfono. Gracias por el desayuno, mamá. Me puse la chamarra. Llegué a la puerta. Me giré. Solo Schiller me estaba mirando. Mi madre tenía la cara entre las manos. Mark miraba su café. Le dije a Schiller. Tienes 16. Tú no hiciste esto. No cargues con ello. Mándame mensaje en un año. Asintió. Abrí la puerta. Y me fui. Creí que salir de esa casa era el final. No lo era. Era apenas el capítulo 10. Porque los pueblos pequeños siempre deciden rápido quién es el villano. Y Willow Creek tenía opiniones. Muchas. Mi mamá fue a la iglesia el domingo. Lloró durante los anuncios. Dijo que su hija se había ido de casa confundida. Pero Mary, la esposa del pastor, había estado en la cena del country club. Había escuchado Gran Día. Había escuchado Mañana tomará decisiones inteligentes. Mary no la abrazó. Mary hizo llamadas. Y 3 días después, mi madre fue apartada del círculo de mujeres de la iglesia. Mientras tanto, Mark empezó a caer. El banco llamó. La F-350 fue embargada. Las mezcladoras también. Su negocio se desmoronó. La segunda hipoteca cayó sobre mi madre. Schiller perdió Bucknell. Terminó en Penn State Harrisburg. Y Briggs, Lance Briggs, fue suspendido 3 años para ejercer derecho. Caldwell me mandó el artículo del periódico. Sin asunto. Sin mensaje. Solo el enlace. Le respondí. Gracias. Él contestó 3 minutos después. 3 palabras. La justicia no hace ruido. Guardé ese correo. Todavía lo tengo. Porque me enseñó algo. No tienes que gritar para ganar. No tienes que destruir a nadie. Presentas los documentos. Dejas que el sistema haga su trabajo. Y dejas que la verdad camine lentamente hacia la luz. En mayo, Schiller me escribió. Yo no sabía que quería quedarse con todo. Pensé que era solo para mi matrícula. Lo juro. Le respondí 3 días después. Lo sé. No estoy enojada contigo. Café en un año, cuando tengas 18. Ella respondió. Ok, Queenie. No me decía Queenie desde que murió abuelo. Lloré con ese mensaje. Poquito. Pero lloré. Llegó agosto. Penn State. Dormitorio. Nueva vida. Nueva paz. Mi compañera Maya me abrazó al minuto de conocerme. Yo tampoco hablo con mi mamá. Solidaridad. Me reí. Fuerte. Y por primera vez. Nadie me castigó por reír. 1 año después. 15 de abril de 2027. Biblioteca Paterno. 12:01 de la mañana. Abrí mi estado de cuenta. De Margaret Trust. 729,448 pesos. Crecimiento 7.2%. Matrícula pagada. Vivienda pagada. Libros pagados. Todo en orden. Vi los nombres de mis abuelos en la parte baja de la pantalla. Harold y Margaret Everett. Puse mis dedos sobre sus nombres. Pensé en las 6 palabras de mi abuelo. Tu decisión. Tu vida. Y entendí. Eso era todo. Eso era la libertad. No el dinero. No ganar. No exponerlos. Elegir. Elegirme. Esa noche recibí un mensaje de Schiller. Foto de su dormitorio. Texto. ¿Café en mayo? Respondí. Sí. Yo manejo. Miré caer la nieve. Respiré. Y me fui a casa. Por primera vez. A una casa que sí era mía.